Hola, hola, bendiciones, bendiciones. ¿Quiénes habla? El evangelista Daniel Antón del ministerio El Rey Te Llama. En el día de hoy y en adelante vamos a estar presentando taller de evangelismo, avanzando a la conquista. Así que preparen lápiz, preparen Biblia, vamos a estar haciendo estos estudios para todos aquellos que nos están escuchando a través de YouTube, por Facebook. Queremos bendecirlo. El Rey Te Llama. Una linda enseñanza que el Señor nos dio en el año 2000. En el año 2000. Así que la hemos podido imprimir este año. Gracias al Señor. Y también tenemos otro libro que el Señor me dio. Los dones del Espíritu Santo. Los dones para la iglesia. ¿Para qué son cada don? ¿Para qué se usa el don? O cada don que uno tenga puede ser don de visión, don de sueño, don de lengua. Y con estos estudios vamos a ver cómo podemos ser eficaces para la obra, el ministerio y el crecimiento de la iglesia. Así que bueno, primer taller evangelístico para todos aquellos que son evangelistas, les mandamos un abrazo grande. Para todos aquellos que tienen seminario o que tienen el llamado, este estudio lo dio de parte del Señor. Así que avanzando a la conquista, es para todos, para maestros, para estudiantes, para maestros en teología. Es un estudio que el Señor nos dio para extender las estacas y podernos edificar los unos a los otros. Vamos a continuación, entonces, vamos a ir al tiempo de la conquista. Hoy es el tiempo, es el título. Hoy es el tiempo. Ponele subtítulo también. Hoy es nuestro tiempo, tu tiempo, mi tiempo. Vamos a leer acá en la palabra del Señor en el Salmo capítulo 2. Vamos a leerlo todo, el capítulo 2. Este tiempo de aprender la palabra, para aquellos que por ahí no pueden escuchar, no tienen Biblia y les cuesta leer, vamos a estar, para eso están estos audios, esta enseñanza, avanzando a la conquista. El Salmo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así, dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantaré con barra de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzaré. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, amitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Qué tremendo. Pero el versículo 10 dice, ahora pues, un detalle para que ustedes tengan en cuenta. Ahora pues. Entonces, avanzando a la conquista, ¿se acuerdan que dijimos, hoy es el tiempo? ¿Cuándo? Hoy. Y el Salmo dice, hoy. Pedid hoy, tenemos que pedir. Así que hoy es el tiempo, hoy es nuestro tiempo, hoy es tu tiempo. Así que maravilloso. Grabá esta palabra. Vamos a ir también al versículo clave que tiene esta enseñanza, taller de evangelismo, avanzando a la conquista. Tiene un capítulo clave. ¿Cuál es el capítulo? Nos vamos a basar donde se va a basar la enseñanza de avanzar a la conquista. ¿Y por qué tenemos que avanzar a la conquista? Entonces, este capítulo clave está en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Para aquellos que no saben, los capítulos son los números grandes y los versículos son los números chiquititos. Así que vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46 al 47. Dice así, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Se acuerdan esta historia maravillosa que era cuando Israel se enfrentó a los filisteos
y eran hombres valerosos los de Israel. Lo único que tenían espada era Saúl, el rey Saúl, y el príncipe Jonatán. Lo único tenían, porque los filisteos eran los herreros que le hacían las espadas. Entonces, por eso cuando Filistea se le rebeló, los filisteos le hicieron guerra a Israel y estaban todos temerosos. Saúl, el rey Saúl, era el que en estatura lo sobrepasaba todo. Y era el más que tenía miedo. ¿Por qué? Porque Dios lo había desechado por tanta desobediencia y ya no estaba el Espíritu de Dios sobre Saúl. Pero aquí Dios, como todos conocen la historia, Dios levantó un caudillo y fue ungido 3 veces por el profeta Samuel, que fue el pastor, el rey David. Y se acuerdan esa imagen cuando el paladín Goliat se levantó y desafiaba al pueblo de Israel, y David estaba lleno del Espíritu Santo, le hizo frente y le cortó la cabeza. Todos conocen la historia. Por eso, Señor, como en este tiempo se ha levantado un gigante que está desafiando a toda la iglesia del Señor, y ese es el espíritu del anticristo, que ya pronto se está por manifestar, pero hay algo que al presente lo detiene, que es la iglesia del Señor. Por eso este estudio de avanzando a la conquista, cómo podemos avanzar a la conquista a pesar de los temores. Pero vean una cosa que queremos ver, que el Señor nos manda, como hizo también, ahí vamos a estar viendo ahora Deuteronomio capítulo 1, cómo el Señor nos muestra cómo está la tierra, cómo está el territorio y a qué nos está mandando, como hizo también con estos caudillos del pueblo hebreo en los tiempos de Moisés. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio, si lo tienen por ahí, lo podemos estar buscando, lo vamos a buscar, Deuteronomio capítulo 1. Búsquelo aquí en su Biblia. Tómese el tiempo, tranquilo, estos son tiempos para meditar y para estar aprendiendo de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 1 dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al lado del Jordán, es decir, en el Araba, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y la ciudad de Tofel, Labán, Geserot y Disaab. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Oreb y Cades Bernea. El día primero del mes 11 del año 40, Moisés le declaró a los hijos de Israel todo lo que el Señor le había ordenado por medio de él. Poco antes, Moisés había derrotado a Sicón, rey de los amorreos, que reinaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a aplicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Les dijo: cuando estábamos en Oreb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Araba, la montaña, las llanuras occidentales, el Negué y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río Éufrates. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. El Señor los ordenaba a ir a tomar la tierra prometida de Canaán. Por eso es avanzando a la conquista. También quiero compartirles, vamos a ir a Números capítulo 13, para que tengamos un panorama de cómo era la orden que el Señor había dado para tomar la tierra prometida. Como en este tiempo nosotros tenemos una tierra prometida que no es este mundo, sino es la celestial. Y para que no perdamos la visión, como tal vez estos hijos de los hebreos, muchos perdieron y dieron vuelta en el desierto por 40 años. Vamos a ir a Número, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Los israelitas exploran Canaán. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviaréis un líder que lo represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés les envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel, y estos son sus nombres: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá;
Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar, Oseas, hijo de Num, de la tribu de Efraín, Palí, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín, Galiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Manases, una de las tribus de José, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan, Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser, Nicli, hijo de Baspi, de la tribu de Neftalí, Kehuel, hijo de Maki, de la tribu de Gab. Estos eran 12 príncipes de la tribu de los hebreos de Israel. Estos son los nombres de los hijos de los padres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Num, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negué hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense en cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduraban las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negué y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesaí y Talmai, descendiente de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoam. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos la llevaron colgado en una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó el valle de Escol. Ahora vemos también el informe de los exploradores cuando recorrieron la tierra y regresaron. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron a explorar aquella tierra, volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Les presentaron a todos ellos un informe y le mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitaban en Negué, los hititas, jebuseos, amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres de allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Ese fue el informe cuando fueron a recorrer la tierra prometida. Vemos aquí que el Señor nos está animando, nos está llevando a conquistar la tierra, avanzando a la conquista. Vemos aquí una visión y una promesa que el Señor había dado de ir a conquistar la tierra donde fluye leche y miel. Envió 12 espías, 12 príncipes de cada tribu, y fueron camino a la tierra prometida 40 días. Cuando volvieron, trajeron el informe, correctamente era lo que ellos habían visto. Hasta racimos de fruta trajeron, pero 10 trajeron un espíritu negativo. Cuando Josué y Caleb le creyeron a Dios, pero por la desobediencia de cada día que ellos caminaron 40 días, Dios derramó juicio y se convirtieron en años. 40 años estuvieron dando vuelta en el desierto hasta que perecieron toda esa generación, y solamente Josué y Caleb quedaron, y después Dios los llama para tomar la tierra prometida. Pasaron los 40 años y Dios los llamó
a Josué y a Caleb que ellos habían creído a Dios de la tierra prometida, hasta que murieron todos los obedientes. Bueno, y Dios lo está preparando. Vamos al segundo paso, que es preparativos para la conquista. Vemos ahí que tenemos el campo que Dios nos mostró, la tierra que Dios nos mostró que iba a ser nuestra, esa promesa. Ahora, ¿cómo podemos hacer para avanzar a tomar esa tierra? Bueno, hay preparativos. Vamos a ir entonces al preparativo a la conquista. No se olviden que Dios a Osea le cambió el nombre, ¿sí? Le puso Josué. La palabra Josué, si ustedes lo buscan en el diccionario, quiere decir Jehová salva. Por eso le cambió el nombre. No se olviden que eso es muy importante en la palabra Señor y las enseñanzas cuando Dios les cambia el nombre a una persona. Recuerdan en la historia de Jacob, ahí en Génesis capítulo 15 en adelante, habla cuando Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob era usurpador y Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Y no se olviden también que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Él es el Salvador. Jehová salva, Él es el Salvador. Aleluya. Vamos a ir a preparativos para la conquista. Josué capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló con Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. Ese es el mandato de Dios. Esos son los preparativos de la conquista. Dios nos está mandando a tomar la tierra prometida. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el tiempo. Hoy, ahora, este es el momento oportuno. No te olvides que siempre cuando hay una promesa, hay unos preparativos. Este tiempo de pandemia nos tenemos que preparar para la tierra prometida. La tierra prometida no es el mundo, no es el trabajo, lo que Dios te haya prometido, esa parte, en lo personal aquí en la tierra, pero en lo espiritual, esta es una herencia. La tierra prometida es la gran Jerusalén, la boda del Cordero, allá en el cielo que el Señor tiene preparada para nosotros. Cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la tierra prometida que el Señor nos dio como iglesia. Ahora, vamos a ir. ¿Cuándo? Grábeselo. Ahora, este es el tiempo. Hoy es el tiempo que nos estamos preparando para tomar la tierra prometida. Eso es lo que Dios nos prometió. Ahora, en toda visión, en toda promesa, siempre hay una promesa que el Señor nos da. ¿Cuál es esa promesa de la conquista? Josué capítulo 1, versículo 3 al 9. Vamos a ir. Mira pues, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vaya. Esa es la promesa. Siempre que hay una conquista, hay una promesa. Siempre que hay que tomar algo, hay una promesa. Entonces, para avanzar a la conquista, a la tierra prometida, el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora vamos a ir avanzando a la conquista. Vimos la promesa, ahora vamos a ir avanzando a la conquista y sus preparativos. Josué capítulo 1, versículo 10 al 18. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Primera de Josué. Muy bien. No se olviden Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. Los 5 primeros libros de la Biblia es Pentateuco. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Primera Josué, capítulo 1. Acá lo tenemos, Josué, para que vean que este estudio también lo usamos con la Biblia. Capítulo 1, versículo 10. Adelante. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de 3 días cruzarán el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da por herencia. Es una herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Josué les mandó: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados permanecerán en el territorio que Moisés les dio a este lado del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes
y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios le da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, le dio al este del Jordán. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos envíe. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu palabra o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. Eso es lo que el Señor estaba preparando al pueblo. Josué, Dios le habla y le dio una promesa. Josué prepara a los oficiales del pueblo. Para ir a una conquista tenemos que saber la gente que podemos contar, que tienen potencial, que aman al Señor. Y en toda conquista tenemos que tener oficiales idóneos, preparados, que aman la obra para poder ir a conquistar y tomar posesión de la tierra. Le dio una orden, pero cuando dio una orden también nos da la capacidad y nos da la sabiduría para poder buscar esas personas. Por eso Jesús dice: pedid obreros a la mies, que el Señor envíe obreros a su mies. Josué manda a los espías secretamente a recorrer la tierra. Después Josué manda 2 espías a recorrer la tierra para ver cómo está el panorama. Y algo que impresionante que Dios lo manda ahí en Josué capítulo 2, estos 2 espías vemos que usan la misericordia. La misericordia, nunca se olviden de usar la misericordia. Josué capítulo 2 del 1 al 24. Vamos a leer. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente de Sittim a 2 espías con la siguiente orden: vayan y explorar la tierra, especialmente a Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos del lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que llevaba a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticia de cómo el Señor secó las aguas del río, del Mar Rojo, para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos amedrentados y desconcertados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán mi vida y la de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo, cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue a este país. Después siga usted leyendo hasta el versículo 24. Vemos ahí como los espías fueron a recorrer la tierra y usaron la misericordia con Rahab. Ahora, Josué como comandante ordena a su pueblo, a cada uno en su
puesto. Ahí vemos en Josué capítulo 3. No se olviden que avanzando la conquista, primero están los preparativos, después Josué envió 2 espías a recorrer la tierra nuevamente, y después, cuando tiene el informe de los 2 espías, Josué prepara a cada miembro en su puesto. Josué capítulo 3, versículo 1. Vemos ahí cómo Josué prepara al pueblo. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Así que después lean hasta el versículo 17. Y también en Josué capítulo 4, versículo 1 al 24, vemos cómo Josué prepara a sus oficiales para ir a tomar la tierra prometida, la gran conquista. Ahora, el éxito de una gran conquista es la circuncisión. O sea, para ir a una gran conquista es necesario una circuncisión. Ustedes vieron que circuncidaron el prepucio de su físico en pacto, en señal de consagración de todo el pueblo hebreo. También en este tiempo el Señor nos enseña la circuncisión del corazón para tomar la tierra prometida, que es aceptar a Cristo en el corazón y nacer de nuevo, y a través del bautismo en agua en obediencia, la regeneración del Espíritu Santo. Ahí en Josué capítulo 5, versículo 1 al 12. Y después más adelante seguimos con estas enseñanzas cuando el príncipe del ejército de Jehová se le presenta a Josué. Más adelante vamos a ir entonces ahí en Josué. Entonces vemos avance a la conquista, y cada vez que hay una visión de la tierra prometida hay una promesa, no se olviden eso. Después de la promesa, Josué manda a 2 espías a recorrer de nuevamente como de la tierra. Después Josué también hace los preparativos, pone a cada oficial en su puesto. Ahora, ¿cómo tener éxito en una gran conquista? Un nuevo pacto, una circuncisión, no solamente de prepucio, sino del corazón. Un corazón nuevo, un corazón transformado en Jesucristo. Ahora vemos también tener un encuentro personal con Cristo, como tuvo Josué en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13, dice así: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ningún modo, respondió. Me presento a ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo es saber que para una conquista tenemos que ser transformados. Tenemos que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, después de la próxima enseñanza seguiremos con 8 pasos, 8 puntos principales de un conquistador, pero también vamos a ver los pasos de la conquista. Tenemos que tener 4 puntos principales para avanzar a una conquista. ¿Sí? Primero, vamos a terminar con esto. 4 puntos principales para poder tener una conquista. ¿Sí? Primero, cuando Dios nos llama a la conquista, tenemos, como hemos visto, la visión de la tierra prometida. Tenemos que tener, primero, visión de la tierra que fluye leche y miel. Después, como hizo Josué, hizo los preparativos para esa misión. Preparó los oficiales,
No se olviden que mandó a los 12 espías para recorrer la tierra prometida de esa visión que el Señor le había dado en Canaán, prometida a Moisés. Después, ir a tomar posesión de esa tierra, de esa promesa. Y cuarto punto, que es lo más principal, que muchos se olvidaron y se olvidan después de una conquista, después de tener la visión, después de ir a la misión y después de poseer lo que el Señor los entregó. No olvidarse nunca, es un punto principal. El número 4 dice, el más importante de todo, que da fruto a 30, 60 y 100 por uno, que es la conservación. Hay que conservar los frutos de esa promesa que el Señor nos entregó en esta mano. Bueno, para la próxima clase veremos las 8 características de un conquistador y seguiremos más adelante con esta enseñanza. Que el Señor los bendiga ricamente y amén. Toda la bendición. Avanzando la conquista. ¿Cuándo? Ahora, hoy es tu tiempo.